Salto. Como soldado he combatido en Ucrania, en Siria y en África. Soy economista, experto en seguridad internacional y empresario fundador de la empresa de seguridad más grande y tecnológica del Ecuador. Tengo el plan, el equipo y la decisión para devolverle la paz, la salud, la educación y el empleo a nuestro país. En la vida no hay que ser malagradecidos. Por eso, ahora que soy ex asambleísta, a nombre de mi familia y a nombre personal, compatriotas, muchas gracias por haber pagado mi sueldo. Desde la primera vez que tomé la bicicleta en mi infancia, cayendo aprendí a pedalear en esa travesía sin fin por el Ecuador que conocí desde abajo. Desde la bici se puede sentir el abandono de nuestros pueblos olvidados a su suerte. Los baches de los chaquiñanes transmiten los baches de la inequidad social. A lo rápido, veloz, no hay mucho tiempo para saber lo que ofrecen los que podrían resultar ser nombres definitivos en la precandidatura a estas elecciones anticipadas en el Ecuador que están previstas para el próximo 20 de agosto. Suenan algunos nombres que han estado ya en la palestra pública, otros en cambio son candidatos sorpresa, así se los ha llamado. Hay uno que promete devolverle la paz al Ecuador. Aquí sus nombres. Fernando Villavicencio, 59 años, expresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, anunció de forma pública que será precandidato presidencial para los próximos comicios. Otto Sonnenholzner, de 40 años, el partido Avanza Ecuador, lo propone como su precandidato a la presidencia. Jan Topic, de 40 años, empresario guayaquileño, fue tendencia en redes sociales este fin de semana después de que anunciara su precandidatura en su cuenta de Twitter. Yacu Pérez, de 54 años, quiere ser el precandidato por el movimiento Somos Agua en alianza con Democracia Sí. En una entrevista dijo que no descartaría aliarse con Pachacutic porque cree que tiene buenas bases. Pachacutic y correísmo, todavía en veremos. Visto lo visto, aquí tenemos a mi panel el día de hoy desde Ecuador. Voy a dar la bienvenida al ministro de Inclusión Económica y Social del presidente Guillermo Lasso, Esteban Bernal. Es el nuevo presidente del movimiento oficialista Creo, es economista, político, exasambleísta, exgobernador de la SUAY. Gracias por su tiempo, ministro. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Gracias a usted, Ruth. Un gusto el poder compartir esta entrevista y poder despejar varias inquietudes con respecto a la coyuntura política que vive el Ecuador. Gracias también. Voy a saludar a Pedro José Freile, abogado, ex candidato presidencial, ex aspirante también a ser alcalde de la capital de Quito. Apoya la precandidatura de Jan Topic, quien se anunciaba como un soldado que ha combatido en Siria, en Ucrania, en África, etcétera. Gracias por estar con nosotros, abogado Freile. Un gusto tenerlo en ángulo. Ruth, un saludo a todos los amigos de NTN, al ministro Bernal, un saludo también cordial. Gracias también al ex vicepresidente del Ecuador. Está con nosotros Otto Sonnenholzner, propuesto por el movimiento Avanza como precandidato. No lo ha confirmado oficialmente el ex vicepresidente de la República. Es empresario, radiodifusor y economista. Gracias por estar con nosotros, señor Sonnenholzner. Bienvenido a Ángulo. Hola, Ruth. Perdón, pero me habían dado otros horarios. Tengo muy poco tiempo. Estoy a tus órdenes, Ruth, si quieres para empezar. Sí, encantado. Decía que gracias por su tiempo. Vamos a estar inmediatamente abriendo el debate aquí en Ángulo. Lo que vamos a tratar el día de hoy, cómo acertar en la elección del Ejecutivo y el Legislativo que se aproxima
en el Ecuador, estas elecciones anticipadas. Voy a empezar con el ministro. Ministro, creo pasa a convertirse ya en un partido político. Usted es su presidente. La pregunta es, ¿le gustaría a usted ser candidato presidencial o el presidente Guillermo Lasso va a ser el candidato del movimiento o del partido Creo en estas elecciones anticipadas? Adelante. Buenas tardes, Ruth. Un saludo a Otto, un saludo a Pedro también que nos acompañan. Mire, nuestra prioridad número uno, sin duda alguna, es el presidente Guillermo Lasso, quien en las próximas horas tomará una decisión por el bienestar del país y para continuar esta obra que se ha realizado en beneficio de la gente más necesitada y completar un periodo para el cual fue elegido democráticamente en el mes de abril del 2021. Y por lo tanto, la prioridad, además del binomio presidencial, es contar con 35 distritos legislativos, que los tenemos ya completos en este momento y que estamos ultimando detalles inclusive para poder zanjar dificultades en algunas de las jurisdicciones del país y poder presentarle a la altura de los merecimientos del Ecuador unas candidaturas que efectivamente disten de aquella asamblea que feneció y que fue disuelta por el presidente Lasso para anticipar de manera patriótica y cívica su propio periodo presidencial y de esta manera presentarnos como una alternativa fuerte en el próximo proceso electoral. Reitero la pregunta, ministro, antes de darle la palabra al ex vicepresidente. El presidente Lasso va a ser el candidato de Creo. Es la prioridad número uno. Yo no puedo responder por el presidente, es su propia decisión, pero esa respuesta estará en las próximas horas o días, sin duda alguna, pero tendremos un binomio presidencial como partido Creo. Gracias. Voy a darle la palabra a Otto Sonnenholzner. ¿Por qué aceptaría usted ser precandidato del Ecuador o no lo aceptaría? Hola Ruth, gracias por el tiempo. Lamento no poderte acompañar todo el programa. Estamos realmente contrarreloj. Estas circunstancias inesperadas han puesto un desafío inmenso de poner una propuesta clara que se adapte además a esta realidad de un gobierno de año y medio, pero sobre todo armar una unidad en contra de estos plazos tan cortos. Se está volviendo una tarea titánica a la que me estoy dedicando a tiempo completo, Ruth. Pero ¿por qué? Porque el país está pasando una crisis gravísima. La situación de crisis multidimensional, no solo en materia de inseguridad, que quizás es el principal problema que está sufriendo el país, sino también económica y social, amerita que las personas que tenemos la capacidad, las ganas, y podemos además marcar la diferencia con el conocimiento que hemos adquirido en la administración pública, demos un paso al frente. Ahora, esto no se trata de mí, esto es un proyecto que se viene construyendo hace algún tiempo con distintas organizaciones y lo que estamos tratando de hacer es presentar la mejor propuesta ante estas circunstancias al país, con los brazos abiertos a todos quienes se quieran sumar, uniéndonos por objetivos, no dividiéndonos por ideologías, no dedicándonos al bochinche, al berrinche, sino realmente proyectando el Ecuador hacia el futuro en función de superar estas gravísimas dificultades que enfrentamos. Entonces, con eso, a ver si lo comprendo bien, Otto, usted dice, estamos con el tiempo corriendo, lo entiendo, 20 de agosto ya deben ir los ecuatorianos a las urnas a elegir quién va a ser el próximo ejecutivo, una asamblea y también una consulta popular que se viene. Confirma su precandidatura. Más que esa fecha, Ruth, es la fecha respecto a los procesos internos de las organizaciones políticas y la definición de sus cuadros. Además, la readaptación de los planes de gobierno en los que veníamos trabajando a una situación inédita de un gobierno de año y medio. Es decir, estos planes de gobierno que originalmente se diseñan para 4 años van a tener que tener 2 dimensiones. Una de aplicación inmediata en función de poder resolver los problemas, insisto, que hoy nos aquejan, sobre todo el de inseguridad, pero otras en proyección de sentar bases hacia el futuro. Tú no puedes pensar que ese año y medio es todo lo que es toda tu responsabilidad. No, tu responsabilidad es también sentar bases de estabilidad, inclusive política, pero también económica y social. Pero tienes que readaptar los trabajos que veníamos haciendo con estas agrupaciones, las tienes que readaptar y presentarlas en función de esta nueva realidad. Ese es el desafío, Ruth, no es un desafío menor, pero estoy seguro que lo vamos a conseguir. Listo, readecuar entonces un poco, apurarse con los tiempos es
Una situación, claro, debían darse elecciones normales dentro de 2 años, quizás le daba más tiempo a los movimientos políticos, a las alianzas, a quienes querían presentarse. Hay que cumplir, como lo dice bien el ex vicepresidente, un proceso de primarias en cada partido, luego vendrán algunos días nada más de campaña electoral y finalmente el día del día, en noviembre, si es que se da una primera y segunda vuelta como está previsto hasta el momento, ya habría un nuevo presidente del Ecuador o en el caso de presentarse Guillermo Lasso, continuaría su periodo hasta 2025 como le correspondía. Voy a darle la palabra inmediatamente, abogado Freile. Usted apoya a Jan Topic, lo he visto en redes sociales este fin de semana. Un precandidato que se vende como admirador de la política de mano dura del presidente de El Salvador, Bukele. También se presenta como prácticamente el Rambo ecuatoriano por el servicio como soldado en algunos países, en algunos lugares. ¿Por qué usted decide respaldarlo? Gracias, Ruth. No le había saludado a Otto, no sabía que participaba en el panel. Te mando un abrazo a la distancia, Otto, y bueno, creo que la decisión que hemos tomado, no solamente yo, sino los colectivos del Quinto Poder, muchos de los colectivos sociales que venimos de los procesos de protesta de los últimos 7 años de apoyar la candidatura de Jan Topic, está basada en entender cuáles son las características de la profunda crisis que afecta al Ecuador y que en este caso requiere de un perfil de profundo conocimiento de la economía, pero sobre todo de la seguridad. Y en el caso de Jan Topic, él tiene un plan de seguridad que he estudiado a profundidad yo durante los últimos 3 años. Es la persona que puede liderar de manera objetiva durante un periodo corto unas metas que podemos cumplir en conjunto. Yo creo que las experiencias profesionales y las voluntades alrededor de él son sustanciales, son importantes. En mi caso, yo he declinado de la posibilidad de participar en las elecciones porque veo que es del perfil adecuado. Y de hecho invitaría a las otras fuerzas políticas dentro de la lógica del juego democrático a apreciar realmente cuáles son las posibilidades de poder lograr hacia 2025 un periodo de paz organizado bajo un liderazgo que puede imponer el orden, sin mirarle la cara a la dificultad que tendremos con el fenómeno de la Niña, la erupción en curso del volcán Cotopaxi y todos los procesos de seguridad que tienen que ser liderados. En Jan no vamos a ver a alguien que se vaya para proteger su reputación o que simplemente decida protegerse. La evidencia de vida y el liderazgo que necesitamos está en este carácter que es el que hemos decidido apoyar nosotros, el de Jan Topic. El de Jan Topic. Ministro, la pregunta de rigor con la que planteábamos hace un momento este debate, ¿cómo acertar en la elección del Ejecutivo, el Legislativo que se viene ya dentro de poco? Bueno, nosotros hemos sido claros con el país. Lo primero que se decidió, hay que hacer una valoración previa, estimada Ruth. El Ecuador vio que se tuvo que vivir una crisis política profunda en el Ecuador. Una crisis en la cual una Asamblea Nacional se inventaba de todo para poder predisponer una situación que inclusive no era de carácter ni política, sino personal y de odio al presidente, lo cual obviamente obligó que para recuperar la institucionalidad del Ecuador se proceda a lo que llamamos en el argot popular muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea y la anticipación de las elecciones. Pero esto se toma basado en esa actitud, yo diría, antipatriótica de cuántos asambleístas pulverizaron la Constitución, el dictamen constitucional, el informe de la Procuraduría General del Estado, le acusaron al presidente de la República de la firma de un contrato del 2018 cuando nosotros iniciamos en el 2021, se renovó el contrato en el 2020 y nosotros iniciamos en el 2021 y se renegoció en el 2022 no por voluntad del gobierno sino por disposición de la Contraloría General del Estado y esto generó una utilidad en Flopec, la empresa de transporte petrolero del Ecuador, de 180 millones de dólares, lejana a la pérdida de los 50 millones de dólares del 2021, lo cual muestra de que existió una desinstitucionalización absoluta. Y esto nos obliga a enfrentar esta realidad y asumir esta responsabilidad de haber anticipado elecciones. ¿Cómo? Presentando las alternativas legislativas en todas las jurisdicciones legislativas en las próximas elecciones del 20 de agosto, demandan para que el Ecuador decida, para que el pueblo decida. Y en ese contexto la participación, por ejemplo, del ex vicepresidente, del presidente Lenín Moreno, otros son el Hosner, o del señor Topic, que lo está apoyando Pedro,
es legítima, como legítima puede ser la presencia de un presidente que ganó también legítimamente en abril del 2021 y que nos obligamos por responsabilidad pública a mantener este gobierno y las políticas públicas que le ha permitido desarrollarse al Ecuador en estos 2 primeros años. Ministro, ¿cuál sería esa estrategia? A ver, supongamos que el presidente Guillermo Lasso busca reelegirse el 20 de agosto. ¿Cuál sería esa estrategia? ¿Haría el movimiento Creo, el presidente, además que está ahora ya con su segundo decreto de ley en materia económica? ¿Qué haría el presidente para convencer a los ecuatorianos a que le den nuevamente ese voto de confianza que luego mucha parte de la población también cuestionó cuando la Asamblea decidió llevarlo o empujarlo a un juicio político por un caso de peculado, pero que mucha gente no tenía ni idea que era el peculado? Sin embargo, cuestionaban sí la forma de gobernar en estos casi 2 años que se cumplen mañana del presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál va a ser la estrategia si Guillermo Lasso se presenta? Mire, lo primero que tenemos de por medio es una tranquilidad institucional, porque dejamos de estar, en mi caso, por ejemplo, en 3 ocasiones en un mismo día hablando de un solo tema en 3 comisiones distintas de la Asamblea Nacional, entregando informes constantes a esta asamblea que lo único que hacía era anquilosar el desarrollo de la política pública de nuestro gobierno. Hoy, como estrategia adicional a una propuesta eleccionaria, va a ser que podamos como gobierno seguir demostrando lo que hemos mostrado. Lo que pasa, Ruth, seguramente mis colegas de panel van a exteriorizarle muchas de las narrativas en las cuales nos ponen en el absolutismo. Gobierno que no ha hecho nada, gobierno que ha fracasado. Y yo podría, con todo gusto, poder evaluar varios de los hechos que a veces se salen de las percepciones, porque yo suelo decir, las percepciones son como el sistema respiratorio, todos tenemos uno. Aquí en Ecuador existe 18 millones de percepciones, entre ellos de mis colegas panelistas, pero la realidad es haber creado 500,000 nuevos empleos adecuados, haber logrado reducir la pobreza del 32 al 25%, la pobreza extrema del 14.7 al 9%, un déficit presupuestario del 7% al 1.5%, haber logrado las ventas más altas de la historia económica del Ecuador en 225,000 millones de dólares, 13% más que el 2021. Como ve, y podríamos detallarle varias acciones en materia de política pública y sobre todo social, en donde estamos profundizando a fondo para poder cumplir aquel anhelo, más que de la coyuntura electoral, el anhelo de lo ofrecido en elecciones del 2021 cuando ganamos en abril y el presidente asumió la responsabilidad de un país. Además que ahora pues también el presidente cuenta con, estando en la presidencia, como dicen algunas personas que aseguran, pues utilizaría quizás toda la maquinaria que tiene a disposición para poder llegar con su mensaje si es que quiere candidatizarse. Eso es lo que le preocupa también a algunos ecuatorianos, ministro. Gracias, ex vicepresidente. Otto Sonnenholzner, me indican por interno, efectivamente usted tiene algo que hacer en este momento. Ha dicho el vicepresidente, tenemos muchos Ecuadores dentro de un solo Ecuador y unirse por un objetivo, no dividir al país por ideologías, deja así entrever que puede darse su precandidatura presidencial para los comicios anticipados que van a realizarse en el Ecuador. Muchas gracias. Abogado Freile, usted ofreció colaborar con el señor Topic. Ya en eso ya lo dijo en la primera exposición que dijo y lo ha dicho en redes sociales textualmente: te reconozco y deseo éxito en tu inmediata campaña presidencial. Juntos podemos enfrentar los desafíos y lograr un futuro brillante para nuestra amada nación. Defíname juntos. ¿Significa? ¿Usted busca algo a cambio del apoyo o, por qué no, quisiera que lo llame para que sea su binomio? No, la verdad es que lo estoy haciendo desde el punto de vista en donde la responsabilidad cívica que deberíamos tener cualquiera de los políticos activos debe manifestarse con acciones y no con discursos. Es mi intención, sí, fortalecer la candidatura de Jan. Estoy y asumido el rol de conversar con organizaciones políticas, de pedir declinaciones de otros candidatos, de compartir premisas sobre lo que debería ser los debates que corresponden a los temas de mayor relevancia en este momento. Y no lo estoy haciendo a cambio de nada. En realidad,
Lo estoy haciendo porque pienso que estoy preparado para ser presidente y parte de hacer el ejercicio democrático de ser un buen político es hacer esto. Yo pienso algún día ser candidato a la presidencia sin duda, pero creo que hoy el rol implica promover a quien tiene la capacidad de enfrentar esta guerra interna que tiene el Ecuador en materia de seguridad y que tenga la facilidad de entender las premisas de una economía global en la cual el Ecuador además tiene que reinsertarse con un carácter fuerte, que es lo que en la coyuntura necesitamos y creo que va a ser de mayor utilidad para el país. No he pedido nada a cambio. Ya vamos a hablar más adelante de esa preocupación que efectivamente tienen algunos ecuatorianos, la inseguridad, eso no es desconocido por nadie. Vamos a la pausa comercial, enseguida retornamos con más de Ángulo, hablando de elecciones anticipadas en el Ecuador. El ex candidato del correísmo, Andrés Arauz, en una entrevista con Diario El Universo, ha dicho que su interés no es la candidatura, es la presidencia del Ecuador, refiriéndose así, desarrollando la idea así. Mi interés no es la candidatura, es la presidencia del Ecuador. Hay gente que se prepara para ser candidato. Aquí lo que necesitamos es un administrador público profesional que ame a su patria, que tiene el interés de servir a su gente. Y eso es lo que estamos aquí, no para aparecer como candidato como muchos otros. Y en el correísmo se escucha o suena el nombre de Carlos Rabascal, quien fue candidato a vicepresidente con Andrés Arauz. Recientemente en una entrevista para Diario Expreso, Rabascal reveló sus intenciones presidenciales, incluso afirmó que estaba construyendo su candidatura y que eso era conocido por todo el mundo para el 2025. Acción de la policía. ¿A qué corresponden estas imágenes? Recientemente 2 delincuentes fueron abatidos por la policía en Guayaquil. Los ciudadanos, ¿qué hicieron? Aplaudieron la acción. Puede parecer un hecho indolente para muchos, pero hay quizás un odio, no quizás, hay un odio, una resistencia a la inseguridad, a la intranquilidad en la que se vive en algunas zonas de Ecuador, que este tipo de situaciones para algunas personas generan alivio. Ante estos hechos, los precandidatos se han pronunciado. La inseguridad en el Ecuador. Que el enemigo común que tenemos todos los ecuatorianos es la mafia del narcotráfico, los sicarios que ponen en riesgo y generan terror a nuestras familias, los vacunadores, los asaltantes, los delincuentes de cuello blanco. Yo me comprometo con ustedes a traer justicia y paz para reactivar la economía, para ser felices. Vamos a someter a las mafias. Como soldado he combatido en Ucrania, en Siria y en África. Soy economista, experto en seguridad internacional y empresario fundador de la empresa de seguridad más grande y tecnológica del Ecuador. Tengo el plan, el equipo y la decisión para devolverle la paz, la salud, la educación y el empleo a nuestro país. Claro, y repetimos ese full del precandidato Jan Topic porque así empezó anunciando que iba a ser el precandidato, y este es un discurso que dicen muchos entendidos en política podría calar por la situación de inseguridad, que como ya lo decimos, pues es una de las principales preocupaciones que tienen a día de hoy los ecuatorianos. Me acompañan aquí en Ángulo el ministro de Inclusión Económica y Social de Guillermo Lasso, Esteban Bernal. También con nosotros Pedro José Freile, abogado, ex candidato presidencial, y ahora pues ha mostrado su apoyo abierto a la precandidatura de Jan Topic. Doctor Freile, estuvo usted en El Salvador, recuerdo haberlo entrevistado cuando aspiraba a llegar a ser alcalde de Quito. Proponía este Quito sin miedo, una capital sin miedo. ¿Cuánto cala una propuesta como la que hace en su inicio Jan Topic y cómo se puede llevar a cabo
esto de la simpatía que se tiene con las autoridades en El Salvador, la forma en que ha tenido esta mano dura el presidente Bukele, que ha sido cuestionado por algunos organismos de derechos humanos con respecto a la inseguridad. ¿Cómo se la puede poner en práctica en el Ecuador? Conociendo cómo funcionan los procesos. De hecho, el caso de El Salvador, como otros casos de éxito en el mundo, han sido materia de estudio. Vengo siguiendo estos procesos desde hace aproximadamente unos 3 años, antes de la candidatura presidencial que tuvo Guillermo Lasso al Palacio de Carondelet. Y entre los casos de éxito, claro, El Salvador es uno de los más atractivos. Ahora, habiendo estudiado eso, hemos buscado perfiles durante estos 3 años de personas que tengan la capacidad no solo de adaptar, sino de, entendiendo cómo funciona, crear un plan para el Ecuador. Y casualmente, antes de que se den la coyuntura actual de estas elecciones, habíamos identificado ya a Jan Topic como alguien que tenía ese plan. El gobierno del presidente Lasso, de hecho, estuvo a punto de invitarlo, de nominarlo para la Secretaría de Seguridad. Y créanme, Ruth y amigos, que yo creo que si ese nombramiento se hubiese dado en su momento, probablemente no hubiésemos llegado ni siquiera a la necesidad de la muerte cruzada, porque las victorias rápidas, amparadas en el conocimiento específico de la materia de seguridad y de un plan que está orientado a romper la lógica de que es rentable hacer narcotráfico en el Ecuador, pues hubiera cambiado de una manera sensible lo que hoy vemos como un fenómeno de inseguridad. Creo que, y de hecho voy a buscar la manera de facilitar los vínculos de comunicación entre no solamente el caso de El Salvador, sino otros casos de éxito con los que veo que alguien con la capacidad de liderazgo y el conocimiento que tiene Jan Topic puede poner en marcha. Creo que en estas materias, de hecho, el gobierno nacional, el gobierno todavía presidido por el presidente Lasso, de quien espero sinceramente pueda dejarnos un legado distinto de otra participación electoral, pues pueda empezar a compartir con quienes tienen la responsabilidad de asumir el mando la información más relevante en estos temas para que no nos disparemos por distintos lados y podamos hacer algo consistente en materia de seguridad y de economía. Ministro, ¿qué decir sobre lo que expone el abogado Freile, en lo que expone también el precandidato Jan Topic con respecto a considerarse un admirador de las políticas que se llevan a cabo en El Salvador? Y también preguntarle qué se hace con la delincuencia en su gobierno, al que todavía está vigente, al que pertenece, que también sabemos pues puso entre la espada y la pared al presidente por lo que ha sucedido, este incremento de situaciones de violencia, narcotráfico, etcétera. A ver, Ruth, mire, todos los pasados que hemos tenido que vivir en el gobierno del presidente Lasso con respecto a la inseguridad no es un tema gratuito, por llamarlo así. Es un tema estructural, no coyuntural. No es un tema de 2 años de gobierno. Es un tema de la permisibilidad, ¿no?, del gobierno del expresidente Correa, en donde se eliminó la base de Manta, se eliminaron las restricciones que debía tener la fuerza pública para poder controlar el narcotráfico, la delincuencia organizada. Luego la complicidad que pudo haber existido también durante el gobierno de Lenín Moreno, en el cual fue el ex vicepresidente Otto Sonel-Hosner. Es decir, durante 14 años no se venía dando la fuerza necesaria como república para poder controlar este mal perverso de la sociedad latinoamericana. Sin embargo, nosotros hemos generado una incautación de más de 430 toneladas, las más altas de América Latina. Significa que quizá eso es la reacción de las mafias de la delincuencia. Hemos logrado incorporar 13,000 nuevos policías de manera progresiva, van ya como 7,000 dentro de la programación para formar parte de la fuerza pública. Hemos reactivado a las Fuerzas Armadas. No es solamente venir, sentarse, creer que esto es un tema de fuerza bruta, sino también de inteligencia, de capacidad, de interacción, de institucionalizar. El presidente suele decir, y hago mía las palabras, no hay república sin fuerza pública, pero ¿sabe lo que sucedió durante 14 años previo a nuestro gobierno? Desmantelaron las Fuerzas Armadas, desmantelaron y desinstitucionalizaron a la Policía Nacional. Una asamblea
que genera leyes en donde los policías tienen más miedo a los jueces que a los delincuentes, palabras de un ex ministro del Interior aquí en mi país, y que tiene toda la razón, porque el policía está atado de manos a través de leyes perversas que privilegian a los delincuentes. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros hemos actuado con racionalidad, con institucionalidad y hemos avanzado fortuitamente. Sé que pudo haber alternativas buenas, pero hoy tenemos, por ejemplo, al héroe del CENEPA, al general Paco Moncayo, general retirado Paco Moncayo, presidiendo la seguridad del país. Pero cuando usted toma una situación de esta naturaleza, no puede ser resuelto en temas coyunturales, menos aún en un año, 4 meses, como se está planteando. Esto es un tema estructural y téngalo por seguro, Pedro, y usted nos conoce. Toda la información es pública, la información que le estoy transmitiendo es pública, sin duda, y tendremos la posibilidad de compartir cuantas veces sea necesario, o como ciudadanos, como actores, o como gobierno, porque yo soy un hombre que me someto a la democracia, pero nosotros también vamos a dar pelea democrática, el contraste de ideas. Con el respeto del caso, perdón, mi querido ministro Bernal, yo necesito puntualizar algo ahí. Necesito puntualizar algo, permiso, Ruth. Adelante. Rápidamente. Si realmente sí, adelante. yo no estoy indilgándole la culpa. ¿Por qué no indilgo su gesto? No estoy indilgando la responsabilidad de lo que pasa exclusivamente a los gobiernos y a las omisiones del presidente Lasso, pero sí quisiera saber si realmente se ha hecho las cosas con inteligencia, ministro Bernal, y te voy a preguntar lo mismo que le pregunté en su momento al secretario Moncayo. ¿Por qué un PPL en el Ecuador tiene un rancho que equivale a casi el doble del que recibe un soldado? Esas no son cosas de fuerza, son cosas de inteligencia, son cosas de responsabilidad, de síntesis democrática, institucional y republicana. ¿Cómo puede ser posible que un soldado reciba la mitad del alimento del que recibe un preso y el gobierno no haga nada por recuperar el control del sitio que está bajo control del gobierno, que son las cárceles? Entonces, yo no he dicho que sea culpa del gobierno, pero sí digo claramente, la omisión perpetua de las decisiones administrativas del presidente Lasso es la responsable del desangre que tenemos hoy en la República del Ecuador, de esta guerra que tiene que ser corregida con un liderazgo fuerte, para lograr un Ecuador sin miedo, un liderazgo de Jan Topic. Miren ustedes, estimada ministro, antes de irme a la pausa, su refute, adelante, brevemente. No, rápidamente. Mire usted, yo respeto mucho las posturas en el marco de la libertad de expresión, pero los absolutismos, Pedro, son los que hacen daño a una sociedad. No digo que hayamos sido nosotros perfectos, por el contrario, somos perfectibles constantes, pero no puede decir que el baño de sangre es responsabilidad absoluta del gobierno del Ecuador, en donde hemos puesto, no poco, $3,000 millones a un plan de seguridad, $3,000 millones, reestructurando la policía y las Fuerzas Armadas. Con gusto podríamos pedirle al general Lara o al general Moncayo que hagan una valoración, porque yo nunca hablo sobre percepciones, hablo sobre datos y sobre cifras concretas. Mi querido Esteban, sobre datos te pido que revises lo que se da de comer a un preso y lo que se da de comer a un soldado. Lo voy a hacer, con todo gusto. Bueno, me tengo que ir a la pausa comercial, regresamos en el siguiente bloque, vamos a ver cómo está Pachacutic, también el movimiento iría sin alianza, según lo que se maneja hasta el momento de información, a estas elecciones anticipadas. Dentro del movimiento suenan algunos nombres, todavía no hay ninguno como precandidato. Está Darwin Pereira, Cecilia Velázquez, Salvador Quispe, Leonidas Giza, entre otros. Ya volvemos luego del corte comercial. En Ángulo seguimos hablando de las elecciones anticipadas en el Ecuador. El candidato de Rafael Correa Delgado, el expresidente, todavía no está definido, pero en las elecciones pasadas el correísmo ganó en 7 provincias, conquistó las ciudades de Quito, de Guayaquil. Este movimiento de Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa se consolida, decían muchos analistas, para las elecciones del 2025. El panorama es diferente, todo se adelantó y no se sabe el nombre. ¿Qué pasó con el presidente Guillermo Lasso? Su movimiento sufrió un duro revés aquel 5 de febrero electoral de medio término y en un referéndum también que fue
convocado en esa votación. Estoy hablando con el ministro de Inclusión Económica y Social del presidente Guillermo Lasso, también Pedro José Freile, abogado y ex candidato presidencial. Para los dos, ya estamos llegando al momento de las conclusiones. La misma pregunta, y para que por favor la desarrollen en 2 minutos. Cada uno, voy a empezar con usted, ministro. Todavía no se define el nombre del candidato del correísmo, pero aseguran muchos que no importa el nombre. Todavía el expresidente Correa tiene un enorme apoyo en el Ecuador. Y no importa quién ponga, si él está detrás de la campaña. ¿Qué decir al respecto? Bueno, nosotros les hemos ganado 2 ocasiones y como dice el presidente Lasso, no hay 2 sin 3. Así es que tampoco hay que tenerle recelo ni miedo en términos electorales. Hay que entender claramente, Ruth, que una cosa es tener un apoyo circunstancial, prudente, que nadie desconoce, pero no enorme, pues porque si no serían presidentes en el 2021 y en el 2017 en donde nos robaron las elecciones apagándose el sistema como fue un escándalo internacional. Pero con respecto a nuestra presencia, a veces también, insisto, en el país se ha generado una narrativa absolutista. Nosotros no es que nos fue de lo mejor en el 2023 en las elecciones pasadas, efectivamente, pero tuvimos un protagonismo, yo diría, situacional. 25 alcaldes en el país, de circunscripciones pequeñas, sí, pero no menos importantes. A ello súmele participación profunda y protagónica en la provincia de Esmeraldas, donde Frickson Erazo estuvo a 1.300 votos de ser el nuevo alcalde. En la provincia donde que el expresidente, en donde el señor Isa, que es el mayor agitador que tenemos en el país en contexto social, nuestra candidata de nuestro partido, él perdió con 1.7 puntos contra Lourdes Iván, que es la nueva prefecta. En Cuenca estuvimos igual en ese prospecto. Por lo tanto, vamos a presentar alternativas democráticas y estaremos listos para poder contrastar cualquier tipo de postura ideológica y electoral. Pero no le pongamos ese sabor al tema del correísmo. Gracias, ministro. No es exactamente lo que se le pinta. Gracias, ministro. Doctor Freile, no sé si usted coincide con lo que dice el ministro. No hay problema, no hay de qué preocuparse, no hay que ser absolutistas. ¿Qué pasa con el candidato del correísmo? Toda revolución es como una rueda, es un giro. Y yo siento que la rueda de la Revolución Ciudadana ha dado un giro. Hay un tiempo en el cual el impulso de Rafael Correa ha terminado. Y en ese sentido, no desconozco el impulso y la fuerza que pueda tener ese proceso, pero sin duda es un tiempo de reforma y un tiempo de cambio. En este instante, el tema debe romperse por el lado de no más ismos y no más antis. Es el momento del Ecuador y eso se dilucida a través de trabajar para la seguridad, ya no en función de los personajes políticos. Voy a la pausa comercial. Esto es Ángulo de NTN 24 desde nuestro Centro Internacional de Noticias en Qatar. Voy a agradecer la participación del panel el día de hoy con todo el movimiento, como lo decía al principio del programa, veloz. Los precandidatos tratando de hacer conocer sus nombres, sus propuestas. Hasta el momento algunos lo han confirmado, otros prefieren ser un poco más cautos. Estuvo con nosotros el ex vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner, quien se presenta o ha sido propuesto por el movimiento Avanza como precandidato a la presidencia. Voy a agradecer al ministro de Inclusión Económica y Social de Guillermo Lasso, Esteban Bernal, el nuevo presidente del movimiento oficialista Creo. Gracias por haber estado con nosotros en NTN 24, ministro. Muchas gracias a usted, Ruth. Ha sido un gusto compartir en el marco de esta libertad de expresión sobre lo que viene para el Ecuador. Gracias a usted. También a Pedro José Freile, abogado, ex candidato presidencial y que ahora apoya la precandidatura de Jan Topic. Gracias por haber estado con nosotros, Pedro José. Gracias nuevamente a ti, Ruth. Gracias a NTN. Ministro Bernal, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. A ustedes gracias por su sintonía, su compañía. Esto ha sido Ángulo. Siga con la programación del Canal de las Américas. Enseguida más análisis y noticias internacionales.